Señor Willy Cohen, buenas tardes. Es un gusto para San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio de San Nicolás, y para los nicoleños poder estar viéndolo, escuchándolo y sobre todo tener la perspectiva de su visión del país. Muchas gracias. Muy buenas tardes, un gran abrazo y muchas gracias por interesarse un poco en la opinión de un porteño, che. No, por supuesto, y aparte lo escuchamos todas las mañanas, el programa de Marcelo Longobardi y por supuesto con Jorge Lanata los domingos. Señor Willy Cohen, el presidente Macri cuando ganó las elecciones legislativas apeló a el tiempo, la era del reformismo permanente, y en ese marco lanzó una serie de reformas laboral, tributaria, previsional. La pregunta es, ¿cómo evalúa estas reformas y sobre todo, cómo siente que van a impactar en la sociedad, dado que se está siguiendo el camino del gradualismo y por ahí ese gradualismo, el impacto tiene básicamente un derrame más lento? Bueno, la realidad es que la idea del reformismo permanente para un país al que le vienen saliendo las cosas bastante mal en los últimos años es una idea muy convocante. No hay ninguna duda que la Argentina tiene que cambiar, que los argentinos tenemos que cambiar, y obviamente los gobiernos, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, también tienen que transformarse, del mismo modo que las empresas. Fíjense que el último coloquio de IDEA, que es un poco la caja de resonancia de lo que están pensando las principales empresas en la Argentina hoy, justamente tenía como en alguna medida el mayor, la convocatoria era justamente a la transformación, a transformarse, con lo cual evidentemente eso es un hecho positivo en sí mismo. Ahora, la capacidad política, la voluntad política, la vocación que haya en la oposición también de respaldar todas estas ideas, es algo que se irá construyendo de aquí para adelante. En lo inmediato, digamos, la Argentina tiene algunas ventajas y algunos problemas. Las ventajas, me parece, desde el punto de vista económico, es que el triunfo del presidente Macri en las elecciones despeja algunas incertidumbres políticas que estaban en alguna medida presentes y que tienen que ver, bueno, con que parecería que Macri puede ser un proyecto de poder de más largo plazo, que el retorno al gobierno de ideas así extremas, populistas, de otra vez intervencionismo estatal, controles de precios, controles de cambios, todo eso parece que por un tiempo no va a volver en la Argentina, y eso en sí mismo es un hecho positivo para el mundo de las inversiones, para las expectativas económicas. Pero también es cierto que Argentina arrastra, bueno, un problema macroeconómico dramático, que es básicamente el problema del déficit fiscal, y que en términos prácticos, para la gente que nos escucha, para el ciudadano de a pie, para el empresario pyme, para el que tiene un kiosco, un taller mecánico, para el que ahorra, en términos prácticos, ese problema del déficit fiscal, y bueno, es que no se pueden bajar los impuestos, y es muy difícil bajar el nivel de la carga del Estado sobre las espaldas de quienes trabajan y quienes producen. Y bueno, esta historia de que en la Argentina hay 20 millones de personas que cobran un cheque del Estado y 8 millones de personas que aportan con impuestos, si bien es cierto que los empleados estatales también se les descuentan los impuestos, bueno, esta es una situación que evidentemente en la práctica genera, bueno, por un lado, que la Argentina es cara porque hay atraso cambiario, porque se financia ese déficit fiscal en parte con endeudamiento, con dólares que vienen del exterior, y al mismo tiempo no se pueden bajar los impuestos. Entonces, en un país que es caro para entrar, caro para producir, caro para contratar, si al mismo tiempo la presión impositiva es récord y no puede bajar, y bueno,
la llegada de inversiones se va demorando, más allá de que Macri en sí mismo genera mucha confianza, genera mucho entusiasmo, sobre todo en el exterior. Así que yo creo que digamos, en el corto y mediano plazo, Argentina, desde mi punto de vista, va a seguir teniendo financiamiento, la economía va a seguir creciendo, y es muy probable que Macri logre la reelección en el 2019. Y todos los problemas del déficit fiscal, la inflación, el problema, digamos, del gasto público, todo eso me parece que en todo caso va a pasar para el segundo mandato, pero no está dicho que el gobierno de aquí en adelante pueda al menos no agravar la situación, porque este es un gobierno que entiende el problema, los funcionarios, el propio presidente sabe que este es un problema, digamos, que tarde o temprano puede complicar muy fuerte a la Argentina, y bueno, el gobierno lo que dice es que tiene el propósito de mantener estable el gasto público, o sea, que el gasto público no suba más que la inflación, y si eso es cierto, bueno, en la medida en que la economía crezca y la lucha contra la evasión también vaya dando resultados, la recaudación va a aumentar más que el gasto, y eso va a ir permitiendo en un periodo de 10 a 15 años a ir equilibrando el presupuesto. Si la gente cree que eso va a ocurrir, bueno, entonces obviamente la expectativa inflacionaria seguramente va a bajar, y entonces va a bajar la tasa de interés, y el círculo virtuoso de la economía en alguna medida va a ir contribuyendo a más inversión, más empleo, menos pobreza. Este es un poco el esquema que propone el gobierno, pero bueno, en el pasado no fue tan fácil lograrlo, y aún los gobiernos que ganaron las elecciones en el primer turno del test electoral, como pudo ser Alfonsín en el 85, o el mismo Menem en el 93, ni hablar Kirchner en el 2005, está bien, lograron en alguna medida las reelecciones, Alfonsín tenía 6 años, pero, claro, se encontraron con que después fue muy complicado financiar ese problema del déficit fiscal creciente, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, el proceso está recién comenzando, Macri recién está en su segundo año de un proyecto de poder que seguramente serán 8 años, y bueno, todavía es temprano para evaluar todo el proceso. A mí me gustaría, por supuesto, un mayor, digamos, una mayor profundización de las reformas, pero creo que también en alguna medida el gobierno perdió la oportunidad de hacerlo al principio de su mandato. Bien. Con lo cual no va a ser fácil, mirando naturalmente lo que le queda y sobre todo sabiendo que el presidente va a aspirar a la reelección, y por lo tanto, bueno, a partir del año 2019 la carrera electoral seguramente va a ser más difícil que se logren los acuerdos políticos que el gobierno necesita, ¿no? Bien, señor Willy Cohen, muchos economistas que incluso adhieren a las reformas que el gobierno está poniendo en agenda, ponen una alerta roja en lo que tiene que ver con el endeudamiento, es decir, cómo se está financiando este déficit fiscal. En su visión, ¿es preocupante el nivel de endeudamiento? ¿Tiene idea cuánto aproximadamente compromete del Producto Bruto este financiamiento externo? Bueno, digamos, Argentina necesita unos 40.000 millones de dólares al año, los necesitaba con Cristina también, y en parte también Argentina tomaba deuda en el mercado durante la era de Cristina, la tomaba más en el mercado local porque había una decisión política de no resolver el tema de los fondos buitre, pero me parece que con un Producto Bruto de 600.000 millones de dólares, me da la sensación de que por lo menos de aquí hasta la reelección de Macri en el 2019, lo más probable es que esté disponible ese financiamiento. No sería un problema en un país que, digamos,
que esté en un proceso de crecimiento y que vaya reduciendo gradualmente su gasto público. Por supuesto que estas discusiones se han dado en el pasado en la Argentina. Hoy la Argentina no solamente tiene los dólares de la deuda, sino que hoy Argentina genera 120 millones de toneladas de granos a un precio que es el doble de lo que era históricamente en términos reales. Esto ya lo disfrutó Néstor y Cristina Kirchner y pudieron obviamente financiar buena parte del populismo con las retenciones al sector agropecuario, aprovechando además los precios históricos de los commodities en aquellos años donde la soja llegó a casi $600. Pero me parece que todavía, insisto, Argentina tiene esos 120 millones de toneladas de granos todos los años. La soja no vale 600, pero vale 350 en Chicago. Al mismo tiempo está el blanqueo, y eso quiere decir que hay 60, 70 mil millones de dólares de argentinos que ya le han dicho al gobierno dónde tienen la plata y cuánta plata tienen. Y seguramente, a pesar del impuesto a la renta financiera, que veremos cómo se aprueba, pero aún si se aprobara tal como está boceteado el impuesto a la renta financiera, los inversores profesionales que ya declararon que tienen el dinero van a optar por bonos argentinos porque van a seguir pagando menos que otro tipo de inversiones, así que eso también le va a dar algo de financiamiento al gobierno. Y a nivel internacional, el mundo hoy, a pesar de Trump y del coreano y de los catalanes y de todo lo que estamos, y del ISIS obviamente, los precios son récord en la bolsa de Nueva York, los valores de los commodities están muy firmes, la tasa de interés en Estados Unidos sigue estando regalada, el comercio internacional no se ha detenido y ha empezado a crecer, y Brasil, que es la clave para nosotros, no solamente que, digamos, no estalló en pedazos, como muchos habían pronosticado, sino que ha empezado a reactivar. Así que yo diría Bien. que son muchos los elementos que me permiten a mí suponer que en el corto y mediano plazo, mirando de aquí al 2019, Argentina no debería tener problemas de financiamiento. Por supuesto que financiar el gasto público creciente con endeudamiento, y bueno, tarde o temprano nos va a llevar a los problemas que los argentinos conocemos de memoria. Pero, insisto, este gobierno está recién empezando. Vamos a ver si son capaces de cambiar la historia y eventualmente, digamos, de no agravar y no terminar generando una bola de nieve de déficit fiscal que nos lleve a la crisis financiera. Todo esto es lo que tendremos que construir de aquí en adelante, ¿no? Bien, le quiero consultar porque este jueves hay una convocatoria del gobierno a los gobernadores clave para la discusión de la reforma fiscal y básicamente qué impacto puede tener esta discusión con las provincias, sobre todo si se llega o la Corte le llega a dar la razón a María Eugenia Vidal con el tema del fondo del conurbano bonaerense. Bueno, la verdad que no sabemos qué es lo que va a hacer la Corte y tampoco está claro que haya una orden judicial respecto de cómo repartir ese fondo del conurbano, ¿no? Bien. Como ustedes saben, hoy el fondo del conurbano tiene unos 76 mil millones de pesos, de los cuales la provincia de Buenos Aires se lleva 650 millones fijos. Bien. Y el resto de las provincias se llevan 75.400 millones. Es decir, quedó completamente absurdo, y eso fue por una decisión política del entonces presidente Kirchner de vaciar políticamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires y de darle ese mismo dinero, porque la plata fue igual para la provincia, Bien. pero iba directamente desde la Casa de Gobierno a los intendentes. Esa fue una decisión política de Néstor Kirchner de no actualizar el fondo del conurbano, de modo de tener interventores en la provincia de Buenos Aires, como de hecho lo fueron tanto Felipe Solá
como Daniel Scioli. Bien. Obviamente la situación parecería hoy distinta, pero a mí me parece que en la práctica el dinero que le corresponde a la provincia de Buenos Aires va a tener que salir del gobierno nacional, tal vez con un compromiso de que las provincias bajen un poco los impuestos a los ingresos brutos. Es decir, a mí me parece que justamente este es el acuerdo económico central del que dependen todos los acuerdos políticos que vienen para la segunda parte del gobierno de Macri. Es decir, aquí no hay ni reforma impositiva, ni acuerdo para aprobar las leyes, ni acuerdo para nombrar al nuevo procurador general, sin que se resuelva entre el presidente Macri y los gobernadores, no solo los del peronismo, sino también la tropa propia, cómo se va a repartir la plata de aquí hasta el 2019. Porque de eso no solamente depende la reelección de Macri, sino que depende la reelección de María Eugenia en la provincia de Buenos Aires y la reelección y la suerte de varios gobernadores que han quedado tecleando por los resultados negativos en sus provincias en el 2017. Muchos de los gobernadores que van a tener que acordar con Macri las leyes que vienen, en alguna medida están amenazados a que en el 2019 van a perder sus provincias. Miremos lo que pasó en Córdoba, Bien, o lo que pasó eventualmente en Entre Ríos, La Pampa, Salta, ni hablar, San Juan, Chaco. Son, digamos, gobernadores, aún los que ganaron, que se ven amenazados en sus territorios hacia el 2019 y que también necesitan acordar con Mauricio Macri. Ahora, no hay acuerdo posible sin que se resuelva quién pone la plata para la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que ahí también va a jugar la propia relación del presidente, la relación política, obviamente, con la gobernadora. Me parece que Macri algo le va a dar a María Eugenia, pero tampoco le va a dar todo. Así que va a ser muy interesante y yo diría central esa negociación de cómo se reparte en definitiva la masa de impuestos en la Argentina, que tanto representa para el gobierno nacional y obviamente para los que hoy de alguna manera determinan la voluntad de los senadores y los diputados que el gobierno necesita precisamente para los acuerdos en el Congreso.